Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a CharlieB2007, seguidor leal de mi Twitch, y a Etania de Vampiris, nuestra espantaviejos favorita de Discord. ¿Qué tal, brownies y pegasisters? Nuevamente volvemos con esta sección de curiosidades de Cuenta tu Historia, en donde, como ya es costumbre, vamos a repasar todas las curiosidades de los episodios 29 al 32 de esta serie, en donde tendremos guiños, easter eggs, secretos y referencias a otros contenidos, como series, películas, cómics y por supuesto la G4. Y como siempre, te recuerdo que si quieres ponerte al día con estas curiosidades, puedes consultar mi lista de reproducción que abarca todos los episodios de esta serie que van hasta ahora, por lo que sin más, comencemos. Iniciamos con nuestro primer corto titulado Papá Dragón, en donde tenemos la introducción oficial de Sparky, Misty y Opaline a la serie de Cuenta tu Historia tras haber estado ausentes durante los primeros 28 episodios. Esta es una decisión inteligente tratándose de Opaline y Misty, quienes no fueron formalmente introducidas hasta el estreno de Deja tu marca capítulo 2, el cual fue apenas unos días antes del estreno de este corto. Pero sí es un poco raro tratándose de Sparky, quien ya se nos había introducido en el especial y no es hasta ahora que sabemos de él, dejándonos con la duda de dónde ha estado todo este tiempo. La premisa del corto es exactamente la misma del octavo episodio de Deja tu marca, donde Sparky desaparece causando mucha alteración a Hitch, mientras Misty trata de secuestrarlo para darle su fuego a Opaline, lo que nos quiere decir que este corto y probablemente varios de los siguientes transcurren después de todo el capítulo 2. Y algo que apoya esto es que vemos que Misty posee un dije mágico con el cual es capaz de detectar magia. Además, como llegamos a ver en cortos posteriores, también es capaz de generar un holograma de humo de Opaline para así poder comunicarse, un elemento que no se nos fue introducido en Deja tu marca, pero sabiendo que Cuenta tu Historia ya nos introdujo cosas como el faro Bright House, May Melody, Posey, las fans de Pip, la moto de Easy y el espejo de Opaline, que posteriormente serían vistos en Deja tu marca, no hay que dudar que esto también será un elemento importante en el especial de Navidad o el capítulo 3. Algo curioso del fuego de Sparky es que este ahora es morado en lugar del verde fosforescente parecido al de Spike. Podría tratarse de un simple cambio estético, pero también podría tener un significado oculto que aún no conocemos. Otro detalle desapercibido pero que causa curiosidad es que Opaline menciona que podría llegar a ser la alicornio de fuego más poderosa, algo completamente raro porque hasta ahora no se nos había establecido que los alicornios podrían ser elementales, pero recordemos que en Deja tu marca, cuando absorbió el fuego de Sparky, esta tuvo alas de fuego, cosa que hace entender el término, además de que no sería la primera vez en que vemos a un alicornio asociarse con este, ya que tanto Celestia como Sunset en su forma Daydream han mostrado tener una fuerte conexión con el fuego, por lo que esto parece tener una base sólida pero aún no bien explicada. Vemos que Hitch cuenta con un sistema de seguridad de láseres el cual activa una alarma. Este bien podría ser el mismo sistema que Sparky usa para obstaculizar a Misty cuando están encerrados, ya que posteriormente vemos que Hitch pasa por esos láseres sin recibir ningún daño, aunque tampoco sonó ninguna alarma. Así que quizás Sparky no lo conectó bien. Al salir a la calle vemos que Hitch tiene a Sparky con una correa, cosa que si bien podría verse que Sparky es tratado más como una mascota que como un niño, realmente las correas para niños sí existen y ya son medianamente normalizadas. Además, sabiendo lo distraídos, entusiastas y energéticos que son los niños como lo es Sparky, es entendible que las usen. Posteriormente notamos que Sparky empieza a arrastrar a Hitch dado a su ferviente deseo de acaparar dulces, una actitud que quizás no es inusual pero sí llama la atención sabiendo que los dragones tienden a ser codiciosos y acaparadores, llegando a generar un crecimiento por ello, así que si esto se vuelve recurrente para Sparky, existe el riesgo de verlo en algún futuro como un Godzilla aplasta ciudades. Al momento de buscar al dragón vemos que Sunny coloca volantes muy parecidos a los que Hitch imprimió
imprimió en Deja tu marca, por lo que hasta ignorando las diferencias podríamos suponer que son los mismos, ya que Hitch imprimió de sobra y creo que a él es de los que les gusta reciclar. Pasando al segundo corto titulado El fantasma de May Melody o Nightmare Night Party, este tan solo con el título nos revela que la noche de Nightmare aún se celebra en esta Equestria, aunque se desconoce si con el mismo trasfondo, pero con esto abre la posibilidad de que veamos otras festividades icónicas de Equestria como el Día de los Corazones y los Cascos o el Día de los Corazones Cálidos, el cual probablemente veamos en el especial de Navidad próximo a estrenarse. Como ocurre con la G4, los disfraces de Noche de Nightmare tienden a hacer referencias a la cultura del mundo real, pues tenemos al trío de Pizquits como las hermanas Grady, las icónicas gemelas de la novela del Resplandor de Stephen King, las cuales ya han sido referenciadas varias veces en la franquicia. Zip lleva un traje de arquera roja, la cual bien puede que no sea el caso, pero sería una referencia a Arsenal, superhéroe de DC y compañero de Flecha Verde. Hitch nuevamente lleva su look de Camina, ahora con bigote, lo que me recuerda a su gusto por llevar bigotes falsos aun cuando no los necesita, e incluso llegamos a ver a alguien con un disfraz de Starsweet el Barbado, solo que este no trae los cascabeles. Sin embargo, el disfraz que sé que a todos nos sorprendió fue el de la gran Pegasister, que es Sunny, llevando nada más que un traje de la mismísima Nightmare Moon, la pony que le dio nombre a esta festividad y que parece que al menos ella no ha olvidado, aunque es incierto si sabe quién es realmente. Y otra cosa que decir de su traje es que no queda claro si las alas y cuerno que lo acompañan son artificiales, ya que vemos claramente que Sunny es capaz de mover las alas, por lo que en caso de que sean reales habría que preguntarse cómo fue que logró pintar sus alas y cuerno de negro, y si esto no involucra una magia oscura que perjudique su moral. Pero otra referencia que podría no ser de la serie sino del fandom es el disfraz de Izzy, quien se pintó los colores de sus amigos, cosa que inevitablemente hizo a los fans recordarles al creepypasta Cupcake, donde Pinkie Pie usa piezas de sus amigas para hacer pastelillos y ropa, y considerando que Izzy es una encarnación de Pinkie, esto no es casualidad. Si bien esto puede ser una coincidencia, la peluca que accidentalmente lleva Jazz es idéntica al cabello de Rainbow Dash, y la verdad no creo que deba explicar por qué. Vemos que Opaline se sorprende y desconcierta del Pegacol, además de que lo llama únicamente caracol volador, indicando que no sabe su nombre. Esto podría confirmar que estos animales híbridos no existían en los tiempos de la antigua Equestria, de donde viene Opaline, lo que podría implicar que todas las criaturas raras que hemos visto en esta quinta generación tienen un origen desconocido, pero sin llegar a ser un genuino error de continuidad. Pero el decir si llegaremos a saber sobre este es algo incierto, aunque no duden que tenga que ver con la desaparición y destrucción de todas las ciudades conocidas al más puro estilo de Fallout de Equestria. Pasando a nuestro tercer corto titulado La Casa Embrujada, este cuenta con un contexto un tanto confuso, ya que pareciese estar ambientado en la misma noche del corto anterior, es decir, la noche de Nightmare, ya que los personajes traen sus mismos disfraces y están recolectando dulces como es costumbre. Pero eso nos dejaría con la duda de cuánto tiempo duró la fiesta y cuánto tiempo abarcó este corto, pero quizás no valga la pena pensar en ello. Cuando llegan a casa de Posey, esta inmediatamente se asusta al ver al grupo, cosa que los deja desconcertados, algo que recuerda bastante la actitud de Fluttershy, quien odiaba la noche de Nightmare dado a que siempre fue alguien fácil de asustar, y por ello no atendía a quienes iban a su casa a pedir dulces, aunque Posey sí estaba dispuesta a ello, por lo que quizás sí sean algo parecidas después de todo, pero lo más seguro es que se asustara por el simple hecho de tratarse de los Mindfind, que para este punto es claro que cuando ellos están cerca, esta vive desgracias como la que ocurre aquí. Para su plan, Misty decide crear una casa embrujada con la cual atraer al grupo y atrapar a Sparky, por lo que surge la duda de dónde encontró una y a quién le pertenecía.
parecía, y más importante, si esta ya estaba decorada con todo lo necesario, o cuánto tiempo le tomó Misty arreglar todo. Pero bueno, son ese tipo de cosas a las que solo podemos atribuirle a la magia del guión. Esa no es la única incoherencia planteada, ya que vemos como el mal aliento de Opaline logra traspasar lo que técnicamente es un holograma. Eso sin mencionar de que ese detalle viene muy de la nada, ya que Opaline no es alguien que creería que posee mal aliento. Sé que seguramente esto es tan solo un elemento humorístico, pero aún así es raro. Pero si hablamos de elementos humorísticos, hay que hablar del pedo que suelta Sparky accidentalmente para liberarse, siendo este el segundo chiste escatológico de la serie, pero al menos podemos decir que este sí tuvo una función en la trama. Además nos revela que los dragones también pueden sacar fuego de sus gases, un dato que realmente no era necesario saber, pero ahora lo sabemos. Así que hay que suponer que Spike tenía un baño especial. Y bueno, quizás Misty no tuvo suerte con su objetivo, pero al menos logró crear indirectamente un negocio con el que quizás pudo sacar un buen ingreso. Quizás por eso Opaline aún no la abandonó. En nuestro cuarto corto titulado Bichos Bebés, vemos que este tiene la misma premisa que el episodio Solo para Mascotas, donde al igual que ahí, Jazz queda a cargo de las aparentemente mascotas de los Mindfight, que quién sabe de dónde sacaron, y de hecho hace que me pregunte por qué no usaron a Corty y los otros animales que Hitch tenía de asistencia. Al inicio del corto vemos que los Mindfan llevan trajes de gala para una salida nocturna, pero jamás se nos revela nada sobre esta, dejándonos con la duda de qué clase de evento tendrían nuestros protagonistas para vestirse así, aunque si este episodio es lo suficientemente parecido a Solo para Mascotas, probablemente veamos esa historia en otro episodio. Además de eso, vemos que como buena tomboy andrógina que es, Sib lleva un traje en lugar de un vestido como las demás chicas, o bueno, una parte de este, algo que ni Rainbow Dash llegó a hacer, pero puede que no lo haya hecho sabiendo que los trajes son igual o más apretados para sus gustos aerodinámicos. Vemos que las mascotas habitan la zona de animales que el grupo construyó en el quinto episodio de Deja tu marca, aunque extrañamente ninguno de los animales vistos aquí estuvieron presentes cuando este se hizo, de la misma forma en que el ya mencionado Corty y los otros animales que vimos en aquel episodio no están, cosa que honestamente es una oportunidad desperdiciada en ambos casos. Como era de esperarse, los animales empiezan a salirse de control y a hacer lo que les plazca apenas el grupo se va, haciendo destrozos y desobedeciendo a Jazz. Si bien este comportamiento era esperado por la mayor parte del grupo, sí es extraño verlo en Kenneth y la otra ave, ya que estos han probado ser bastante serios y con deseos de mantener el orden que Hitch impone. Incluso Kenneth se ha visto asumir la responsabilidad de cuidar a Sparky y limpiar su desorden. Supongo que es una cuestión de lealtad hacia Hitch y al resto del grupo que no posee hacia Jazz. Cuando Jazz es arrojada hacia el closet, podemos notar un peluche de Rainbow Dash, siendo esta la primera vez que vemos a un personaje de la G4 en forma de peluche que no sea Spike, y además sería la primera vez que vemos un muñeco de las Mind Six que no sea las figuras de madera. Algo bastante extraño es que vemos que los conejos pueden contactar con Opaline a través del espejo, la cual, como toda mujer interesada en el cuidado del cutis, lleva una mascarilla y los tubos de Doña Florinda al dormir. ¿Qué? Estaba soñando con Ricky. Es extraño porque se había establecido que el espejo no funcionaba dentro del faro. Además, al parecer resulta que había un botón para llamar a Opaline directamente, cosa que sería un enorme riesgo, siendo que como aquí, Sunny podría descubrirla en un mal momento y echar a perder todo su plan. Pero bueno, todo sea por el factor cómico, supongo. Pero sin duda, el chiste más polémico del corto y de la serie en general es
es el del conejo haciendo sus necesidades en el estante de Izzy, que si bien es un chiste bastante desagradable, al menos podemos decir que es inofensivo y viene con un contexto previo, al igual que el de Sparky con sus problemas estomacales o Clofop con haberse tragado productos químicos indigeribles. Así que si bien este tipo de humor es de mal gusto, al menos es uno muy contenido y con cierta justificación. ¿O es que acaso las mascotas no hacen este tipo de cosas? Y créanme, podría ser mucho peor. Por increíble que parezca, si hay algo más que podemos decir con respecto a esta desagradable escena, y es que si bien esos residuos podrían verse así por motivos de censura, tampoco lo veo como algo tan necesario, ya que tampoco dejan mucho a la interpretación lo que son. Así que existe la posibilidad de que esto se deba a que precisamente los bonicornios, como los otros animales que hemos visto, no son criaturas normales, al menos para los estándares de MLP, y que sean algún producto de alguna anomalía mágica, ya que ya ha habido varias pistas al respecto, como la ya mencionada reacción de Opaline, quien parece no saber de estas criaturas, aunque bueno, también puedo ser solo yo intentando justificar la existencia de este tipo de escenas. Si hay algo que le podemos atribuir a este episodio es que rompe con el cliché final de este tipo de tramas, donde el protagonista logra resolver la situación y limpiar el desastre antes de que sus padres o supervisores lleguen, dejándolo muy bien parado, puesto que Jazz, pese a haber logrado dormir a las mascotas, esta se olvidó de arreglar el cuarto, lo cual es más gracioso considerando que ya tuvo tiempo para sentarse y leer un libro, pero evidentemente no la volverán a contratar después de esto. Pero si ahora quieres saber todas las curiosidades del segundo episodio de Deja tu marca, incluyendo el mensaje de Twilight Sparkle o las cosas más horribles que ha hecho la reina Chrysalis, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.